Muy buen día, amigos de Parlante Noticias, los saluda Fernando Ballesteros. Hoy iniciamos una charla, una serie de entrevistas con personajes sinaloenses y qué mejor que arrancar hoy con lo que viene siendo un fenómeno social, el caso de Tomateros de Culiacán, el principal estandarte, el principal símbolo de nuestra sociedad aquí, sobre todo en Culiacán, y le doy la bienvenida al señor Héctor Ley López. Gracias por acompañarme en esta primera entrevista para Parlante Noticias. Muy buenas tardes, Fernando. Me da mucho gusto estar acompañándote y espero que lo que ocurra aquí sea satisfactorio y sea el inicio de una fase nueva, interesante y muy atractiva para tu desarrollo profesional. Curiosamente, la primera entrevista que le hago al señor Héctor Ley López, en 6 años ya al frente como presidente ejecutivo de Tomateros de Culiacán, un hombre muy exitoso como empresario, pero además 3 campeonatos en 6 años, 4 finales, un subcampeonato, 2 semifinales. Ha sido impresionante lo que ha hecho este señor al frente de Tomateros de Culiacán. Y bueno, yo le pregunto, ¿cómo van los preparativos para la próxima temporada? Estamos a 4 meses y medio ya del inicio de la campaña. Ya estamos listos para empezar, desesperados porque llegue la fecha, compañero. Es decir, como es ya pues tradicional, Tomateros tiene una estructura de operar de todo el año, es decir, no para cuando está la temporada encima, pues es cuando más se nota porque pues es cuando la gente va al estadio, cuando está dándose la competencia, pero permanentemente estamos viendo jugadores, posibilidades, prospectos, platicando con otros equipos para ver cómo reforzar. Entonces, en la realidad no cambia nada, si estamos en enero, si estamos en octubre, la única cosa es en qué momento de cara al público se está dando. Entonces, ahorita estamos en plena efervescencia de actividad y estamos listos para empezar la temporada. Básicamente, desde que terminó, supimos por qué no fuimos campeones, supimos dónde estuvo la gran oportunidad y a partir de ahí nos dimos a la tarea de empezar a resolver o a formular cómo resolver esas debilidades que fueron evidentes que tuvimos. Y creo que más o menos hemos estado encontrándole la cuadratura y ahí pianito vamos a ir soltándolo en la medida que se vayan concretando. Así es, el año pasado muy exitosa la temporada. Bueno, no se concretó el campeonato, pero llegaron a la gran final que perdieron contra Charros de Jalisco. Sin embargo, fue una temporada complicada, no fue lo que se esperaba, no regular, pero además todavía había el tema de la pandemia, todavía se estaban las reglas en el estadio, pero señor Ley, además perdieron al Chango Cerote, a la mascota, sí, y se resintió. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cómo piensan sustituir al Chango como mascota, como entretenimiento? Porque sí llegó el Tigre Chacho y la gente ha preguntado mucho, pero no ha sido lo que se esperaba, ¿no? No, yo creo que hay cosas que son de época, ¿no? Y este fenómeno de este muchacho Julio, personificando al Chango, pues es algo que cayó parado, se dio una conexión con el público y se convirtió en ícono, y no nomás aquí en la ciudad, sino ícono dentro de toda la industria del béisbol. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Pues nada, él sigue progresando como debe ser el desarrollo de cualquier individuo, y qué bueno que fue a donde fue, porque además es un muchacho muy preparado, mucho más allá de lo que la mayoría de la gente tiene nociones, porque pues todo el mundo lo conoció a través de la máscara, ¿no? Y pues de hacer gracias ahí, entretener al público. Un muchacho que procesa bien, que le da vueltas a las cosas y que tiene una determinada capacidad que está empezando a mostrar ahora. Entonces no hay que reponerlo a él, porque no son de los que están ahí para ser sustituidos. ¿Qué va a ocurrir? Ya veremos qué trae el tiempo y qué de las mascotas que eventualmente estemos presentando vuelve a darse algún fenómeno de que haga clic con el público. Eso así funciona, ¿no? No hay manera de que eso se prefabrique. Aquí hay una mascota que tiene tal y cual perfil y en cuanto entre en contacto con el público, eso no es así, ¿no? ¿Sí les pegó en el aspecto de entretenimiento? No, de hecho,
cuando eso ocurrió, era en el momento más, pues más delicado, donde el público, el aficionado y en general toda la sociedad estaba más compungida, porque pues ya estaba de alguna manera pues todo el mundo esperando que la epidemia o pandemia de alguna manera amainara. Y cuando estaba empezando a amainar, ¡boom!, otra vez ahí va para arriba. Entonces todo eso hizo que la gente estuviese muy, muy descontrolada, no tenía claro si era o no era apropiado que fuera, entonces hubo mucho desconcierto. La problemática que enfrentamos como organización y la problemática a la que se enfrentó el aficionado no tiene nada que ver ni con un jugador, ni con dos jugadores, ni con el cuerpo técnico, ni con los eventos de entretenimiento que se dan dentro del estadio. Tuvo que ver con todo un estilo de vida. Y eso fue lo que ocurrió. Creo yo que a estas alturas ya pues toda la sociedad de alguna manera está en otro régimen, en otro caminar, donde ya está viendo el final del túnel ese oscuro, y de alguna forma encontrando una nueva normalidad. Yo creo que esta va a ser una temporada de reencuentro. ¿Qué pasará con Rico Noel, jugador que se ausentó las últimas dos campañas? Por allí les hizo una grilla en los medios, que si le pagaban tanto, que venía, que no venía, no vino, ahora está jugando con Veracruz en la Liga Mexicana. ¿Va a regresar o hay un orgullo de la directiva porque no venga? Orgullo, ni creo que él tampoco tenga un orgullo, ni nada, en esto no hay orgullo. Entonces, él es jugador, y si hay oportunidad de jugar, pues va a jugar. Nosotros somos promotores de entretenimiento y de deporte dentro de ese entretenimiento, entonces pues tenemos que procurar los jugadores que sean los apropiados para integrar a la escuadra que se requiere para que compita. Entonces, si él no pudo, pues tuvimos que sustituirlo. Y pues mal no nos fue, ¿no? Entonces, pues como todos los jugadores, hay algunos que son más memorables que otros, pero eventualmente pues no hay nadie que no se pueda sustituir, ¿no? Sí, sí, claro. El año pasado, o mejor dicho en la postemporada, se le estuvo mencionando a Tomateros, y lo tengo que decir porque fue algo mediático, pero más tras bambalinas, el caso de que los acusaban supuestamente de robar señas. Yo tengo un audio de un coach del equipo de Charros de Jalisco, donde en plena final fue discutido incluso por Roberto El Chapo Vizcarra con sus jugadores, donde les dice, sigan jugando, no hagan caso de esto que se está diciendo, que si nos están robando señas o no. Por ahí hubo menciones, no sé si usted supo. ¿Qué tan descierto es eso de que Tomateros, a través de Benjamín Gil encabezando, llegó a robar señas? Mira, a mí también me llegó porque anduvo de hecho en las redes sociales. Y pues la historia que yo conocí fue que del centro fielder alguien veía lo que hacía el catcher, se las transmitía a un vendedor de pirulís, dijo, y que ese vendedor de pirulís traía una cornetita y que tocaba una o tocaba dos o tocaba tres, dependiendo pues de lo que le habían dicho, y que luego eso lo escuchaba Mario Valdés, el gerente deportivo, y que luego Mario Valdés le hacía señas al coach de banca, y que el coach de banca le mandaba señales al bateador. Entonces cuando me contaron toda esa historia, yo... No, pero en serio, ¿cómo se supone que se están robando? Así como te estoy diciendo. Y en todo ese proceso, ¿cuántos outs han pasado? Porque yo creo que ya le va a tocar, cuando llegue la seña, le va a tocar para cuando esté batiendo el equipo contrario. No, pues, es decir, nadie me pudo explicar una cosa coherente de en qué consistía todo eso. Entonces a mí me lució que eran tonterías, ¿no? Que eran tonterías de esas que se dan y a las cuales es muy afecto el ambiente beisbolero cuando va a justificar una derrota, ¿no?
Pero no fue tema en la liga eso, de una discusión, de que acusaran a tomateros, porque sí hay un audio y sí se vio a nivel manager peloteros. Que yo sepa no lo hay, ¿no? Pero Sí. si lo hay, pues yo me hubiera reído, ¿no? Sí, O sea, sí. simplemente hubiera contribuido pues a la tensión de estar compitiendo por el tricampeonato, pues de alguna manera suavizármela para tenerme entretenido, porque pues analízalo, pues, robar señas. A ver, ¿cómo fue el playoff para Tomateros? Fuimos con el equipo más ganador de la temporada regular. Le ganamos 2 en su casa y le ganamos 2 aquí. Entonces quiere decir que en su casa les estaban robando las señas. Pues eso deja muy mal parado. O sea, no creo ni siquiera que ellos hayan siquiera pensado o imaginado una tontería de esa naturaleza. Luego venimos a Guasave. En Guasave, ¿dónde ganamos los 4 juegos? Pues 2 los ganamos en su casa, ¿sí? Y los otros 2 aquí. Y luego vamos a la final. Y pues ahí perdimos el juego que teníamos que haber ganado, ¿no? Pues yo no le veo patas como para que una cosa así se haya podido discutir en el seno de gente inteligente y de gente sensata, ¿no? Porque pues si lo hubieran discutido conmigo, pues simplemente me hubieran entretenido y divertido mucho, ¿no? ¿La liga contempla castigos en un caso así para un equipo? No lo hay, pero al margen de que haya o no haya castigos, pues es aquí, ¿cómo te diría? Ni siquiera se presta para que se piensen tonterías como esas por cómo funciona aquí la cosa. Aquí los jugadores no pertenecen a la organización. En las ligas mayores, que es donde se dio eso, pues ese es otro mundo, porque allá, pues desde que son prospectos los contratan y los van perfilando y de alguna manera pues son parte de. Aquí además hasta refuerzan. Entonces el mismo que ahorita tienes enfrente al rato va a estar jugando contigo. Entonces si haces ese tipo de cosas, pues eso no se puede no tiene sentido, pues es lo que quiero decir. ¿No considera, señor Ley, que la liga ha bajado su nivel de pelota? Ya no es como antaño, donde venían muchas grandes ligas, donde estaba mejor el nivel de pelota. Mira, yo creo que como todas las cosas tienen un proceso evolutivo propio, donde propio significa que depende de circunstancias y de situaciones que se dan en ese medio y que eventualmente pueden operar en un sentido a favor o pueden operar en otro momento en un sentido en contra. Es decir, si tú me preguntas, oye, en el pasado había más jugadores aquí que eventualmente andaban en Liga Grande, sí había más, simple y llanamente porque hace 20, 30 años los contratos de los estrellas de ligas mayores y en general de los jugadores eran pues mucho más bajos, mucho más normales en relación a los salarios de cualquier otro individuo que ahorita. En los últimos años ha habido un disparo muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las organizaciones y sobre todo con los agentes? Cuidan mucho a que el jugador juegue ahorita con mucho más cuidado de no incurrir en el riesgo de que algo le llegue a pasar, porque siempre están pensando en que eventualmente pueden llegar a obtener contratos de esos de 5, de 6, de 10 años que pueden significar muchos millones de dólares. Entonces eso pues, es inevitable. Si nosotros o cualquier otra gente relacionada con el béisbol estuviera pensando que a pesar de ese proceso evolutivo de la industria en que estamos, querríamos tener a esos jugadores aquí, pues entonces esto iba a desaparecer de un año para otro, porque pues de qué otro modo lo puedes resolver. Es decir, ¿qué va a hacer? Decirle, sí, mira, si te llega a pasar algo aquí, nosotros te vamos a comprar un seguro. Pues esos seguros son una locura, ¿no? Es decir, no hay manera ni siquiera de pagar salarios de esa naturaleza. Entonces,
¿Es posible que haya cambiado? Sí, sí ha cambiado, ¿no? Eso es indudable. Ahora, que si tú llamas menor calidad, o se llama, o alguien lo quiere mirar, el que haya más o menos jugadores que ya pasaron por las mayores y que eventualmente llegan a cualquier liga de invierno o incluso de verano, ya para jugar sus últimas temporadas, y que de eso también ha disminuido, pues eso es más relativo, porque en la época de hace veintitantos años hacia atrás, más que los jugadores que ya iban de salida, lo importante que había aquí era jugadores que iban llegando, que iban subiendo, porque entonces los prospectos los cuidaban como se cuidan ahora, pero había menos expectativa de esos salarios de locura. Entonces, pues el que estuviesen ganando mientras llegaban al momento crucial de su carrera, pues el tener un salario apropiado, pues era atractivo. Entonces todo eso, pues te diría, no ha cambiado de manera tal que podamos decir, oye, ahora el espectáculo es menos bueno o menos interesante. No, yo digo que no, porque además hay otra característica que ha ocurrido aquí. La liga se ha vuelto mucho más competitiva. En el pasado, hace veintitantos años, había 2 equipos, 3 equipos, 4 cuando mucho, que eran los que competían. Ahorita cada año cambia todo. Oye, ¿y de dónde salió? Pues ahí ha estado. ¿Sigue siendo más fuerte la LMP que la Liga Mexicana del Pacífico que la Liga Mexicana de Béisbol? Mira, no se puede decir si es más fuerte o es menos fuerte. Lo único que puede hacer es pues verlo desde el ángulo de datos, ¿no? Y tú con esos datos pues puedes hacer las cuentas que tú consideres apropiadas. Aquí usamos a la misma infraestructura de personal que se usa allá. Es decir, son los mismos jugadores. Y utilizamos además algunos prospectos que juegan en Estados Unidos. Entonces eso nos da los jugadores mexicanos que juegan aquí en el verano, más los jugadores mexicanos que juegan en Estados Unidos en las ligas menores, para repartirlos entre 8 y ahora entre 10 equipos. Y en la otra liga, bueno, pues lo tienen que repartir. Antes lo repartían entre 12, luego subió a 14, luego de 16, y ahorita sube a 16, a 18. Entonces le toca, pues se diluye más, ¿no? Que como está acá. Esa diferencia de dilución eventualmente se transforma en que algunos equipos quedan mucho más fuertes que otros, y aquí, por cómo está la distribución, la mayoría, si no es que todos los equipos, quedan bien planchaditos. Por eso es que es más competitiva la liga. Así es. ¿Por qué el Estadio Tomateros no ha cambiado de nombre, un nombre comercial, como por ejemplo el Kuroda Park en Guasave? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no hemos conseguido? Exactamente. Porque no ha habido todavía quien pues esté a la altura de un patrocinio de esa naturaleza. Pero sí tienen permitido hacerlo. Sí, claro. Muy bien. Claro, es decir, el estadio se construyó con una inversión entre gobierno federal, el gobierno del estado y el ayuntamiento, que no puso dinero, pero ese dinero lo puso el club como anticipo de los próximos X años. Entonces, claro que sí, es parte de lo que se requiere para poder recuperar pues toda esa inversión que se hizo, porque finalmente el estadio es propiedad pública. Vemos menos anuncios detrás de la barda, anuncios espectaculares, mucho menos que hace 5, 6, 7 años. Ya casi no hay anuncios. Ya casi no hay. Es una empresa rentable, Tomateros, económicamente hablando, es una empresa grande como negocio. Pero antes de que si eso no es rentable, eso porque lo que estás comentando es que antes eran anuncios fijos, ahora ya no, ahora son anuncios como en la televisión, son anuncios que pasamos en las pantallas. Entonces eso no se ve, pues no, se ve cuando está el juego.
Yo miraba antes 60 espectaculares, llegué a contar, y ahora veo unos 10 o 12. Llegamos a tener 94. No hay más de los que hay, porque no caben más de esos, de los fijos. Pero tenemos 170 anuncios de pantalla. Sí. La mayoría de los dueños del béisbol dicen que pierden dinero cada temporada, cada año. Yo le pregunto, ¿Tomateros si es negocio cada año? ¿Es un negocio grande como empresa? Es negocio, punto. Muy bien. Es muy negocio bien. como es negocio para la mayoría. Unos de un modo, otros de otro modo. Pero pues ahí están, ¿no? Si está un equipo y dura más de 3 años, pues no se sostiene de la caridad, se sostiene de algún modo, ¿no? Entonces se las ingenia el que, pues para hacer que funcione. Entonces, ¿cuántos años tienen los Tomateros? Tú tienes mejor que yo el dato. ¿Cuántos años de fundados? De funcionar. No, más de 50 años. Sí. Así es. Así es. Pues de algún modo se las ingenia para subsistir. Son muchos años para que yo te diga, no, ¿verdad que no se puede? Sí, no, claro. Hablando de ese tema, el tema de la familia, yo recuerdo que hace 5 o 6 años hubo un cambio, una transición de la nueva directiva. Hubo una ruptura interna. Yo lo recuerdo perfectamente a nivel familiar entre hermanos. Se eligió una nueva directiva, usted queda al frente como presidente ejecutivo. Sí. Ya no veo a Juan Manuel Ley Bastidas, Juan Manuel Ley hijo, y a su hermano Álvaro Ley en el estadio. Ya no los veo, antes eran parte de la directiva o eran son aficionados, fanáticos. ¿Cómo está la relación allí con la familia? Bien, pues siguen siendo ellos, cada uno, bueno, en el caso de Junior, de Juan Manuel, pues él no es dueño, pero sí él es el que representa a toda la herencia de Juan Manuel, que paz descanse, y Álvaro sigue siendo accionista como es, que si va o no va, pues pregúntale a él por qué va o por qué no va, las veces que va y las veces que no va. Yo ni idea tengo, no lo fiscalizo, nunca veo, nomás veo pues, el estadio de los que sí pagan, ¿no? Y los dueños no pagan, pues esos son dueños. O sea, forma parte de la directiva. Forma parte de los dueños. De los dueños, accionistas. Sí, dueños, lo que es dueño. Sí, claro. ¿Qué sucedió con Omar Canizales en la Liga Mexicana del Pacífico? ¿Realmente renunció o lo renunciaron o lo despidieron? ¿Lo forzaron a renunciar? Esa pregunta al final del día se la vas a tener que hacer a él, porque pues, todos nosotros los que estamos ahí en la liga, pues, lo único que sabemos pues, es lo que él dijo, él renunció. Que si tú tuvieras alguna inquietud diferente, que si no, pues solamente te la puede contestar, porque todo lo demás, pues sabemos lo mismo que sabes tú. ¿Fue sorpresivo para ustedes la renuncia de Canizales? Pues sí, porque era un puesto que veíamos que a él le encantaba, ¿no? Y de repente, pues, ¿sabes qué? No nos dijo a todos, ¿no? Le dijo primero a los miembros del Consejo de Administración, porque hay un Consejo de Administración de la Liga, que iba a ser su última temporada, porque él ya andaba pensando en un cambio de actividad en función de su estilo de vida, y pues que quería que pues primero decirles a ellos para luego decirnos a todos, ¿no? Y así fue. ¿No lo quisieron retener, decirle una contrapropuesta económica, algo? No es que quisiéramos o no retenerlo. Es decir, en el caso de él cada año se hacía una revisión de logros, de cómo cumplió con los objetivos, y siempre había una revisión y una retribución apropiada, y eso ya se había hecho, de hecho. ¿Quién propuso a Carlos Manrique para la presidencia y qué es lo que esperan de él? Nadie específico, fue consecuencia de un proceso donde se analizaron muchas opciones. Esperamos de él lo mismo que esperamos de cualquier presidente de liga, donde tienen que asegurarse de que la liga funciona de acuerdo con los reglamentos y de acuerdo con los objetivos
que como liga persigue, que es montar un espectáculo, montar un show de entretenimiento familiar y que trabaje mucho para atraer patrocinadores que ayuden a que los equipos, cada franquicia, de algún modo sobreviva y prospere. Muy bien. ¿Y cómo van a afrontar la temporada próxima? Bueno, entre otras cosas, ya se está viendo que ha bajado el tema del COVID-19, pero ahora viene un mundial de fútbol. El tema mediático, la segunda parte de la temporada, entre noviembre y diciembre. ¿Pero qué le va a pasar según tu perspectiva como experto en medios, al ser tú parte de un medio? ¿Qué se supone que va a pasar a raíz del mundial en Qatar? ¿Qué pase con los medios de cara a nosotros? Pues nosotros vamos a seguir jugando. El público que no va a ir a Qatar, pues va a seguir aquí. Los que les gusta el fútbol, que es la mayoría de los aficionados, pues van a ver los juegos. Unos los van a ver en la noche, otros de día, porque pues allá es otro horario. Es otro uso horario con diferencia de 12 horas de aquí, con respecto a aquí, 12 horas aproximadamente. Entonces, ¿por qué va a pasar? Yo no veo que vaya a pasar nada especial, diferente de lo que puede ser cualquier otro espectáculo. Los espacios en los medios, más que nada, lo mediático, ¿no? Que les quite reflectores. Pero que nos quite reflectores donde aquí, por ejemplo, en Culiacán, que evite que se hable de béisbol porque está el mundial. Yo creo que en los medios hay espacio para hablar del fútbol, de cómo le está yendo a todos los que van a competir allá en el mundial y cómo le está yendo a México dentro del mundial, y hablar de cómo le está yendo a los tomateros, hablando de los medios locales. Hablando del resto de los medios de la liga, pues en cada ciudad pues va a ser una cosa parecida. No, yo no veo ningún problema que implique, ¿qué vamos a hacer? No, pues es una situación que, por el contrario, qué bueno que lo que ocurre y que se difunde en medios tiene que ver con espectáculo deportivo, porque pues, en ese aspecto vamos para donde mismo, ¿no? Y el hecho de que la gente que es aficionada a algún deporte se alborote y pues es bueno para todos los aficionados a cualquier otro deporte o para los mismos aficionados, porque eso pues es un torneo, entonces va a empezar y va a terminar. Y va a empezar y terminar muy rápido, porque así son todos los torneos importantes que son climáticos. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Pues se queda alborotada con la adrenalina al tope. Pues vénganse al estadio. Entonces, yo no veo eso problemático. Muy bien. ¿Algo que desee agregar, señor Héctor Ley? No, compañero, lo que le puedo decir es mucho éxito en estas andanzas, como lo has tenido en todas las andanzas que has andado desde hace cuántos años, 25 años estamos cumpliendo. 25 años tienes. En el periodismo, así Además es. eres tragaño, sí. Pues sí, compañero. 25, Dios santo de mi vida. Bueno, pues muchas felicidades por andar en esto. Y pues adelante, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, yo decirles que todos los jueves vamos a tener la entrevista Nada Personal a través de Parlante Noticias, también a través de mis plataformas como Fernando Ballesteros, en mi canal de YouTube, en todas las cuentas, y agradecer al Hotel Ramada por darnos este espacio muy confortable aquí en un salón en el centro de la ciudad, Hotel Ramada. También invitarlos para que vayan al Hotel Windham Ejecutivo, al mejor buffet, restaurante, y puedan probar todas las delicias que hay allí en el Hotel Windham Ejecutivo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.